Hola, nosotros somos el grupo 6 de Biología de primer año de la sección 7. Nuestro grupo está conformado por Regina Escalona, Yareli Gamarra, Ángela Carta, Sofía Barito y Reymari García. Y nosotras le venimos a hablar sobre los músculos del miembro torácico en su división dorsal y ventral. Los músculos son estructuras o tejidos existentes en el ser humano y en la mayoría de los animales, que tienen la capacidad de generar movimiento al contraerse y relajarse. El tejido que forma el músculo se llama tejido muscular y está formado por células especializadas llamadas miocitos, que tienen la propiedad de aumentar o disminuir su longitud cuando son estimulados por impulsos eléctricos procedentes del sistema nervioso. El miembro torácico es una de las principales estructuras del aparato locomotor en la mayoría de los animales. Cumple funciones esenciales como el soporte del peso corporal y la locomoción, caminar, correr, saltar. Los músculos del miembro torácico son el conjunto de músculos que se originan y se insertan en los huesos que conforman esta extremidad, permitiendo su movimiento y estabilidad. Se clasifican en músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. Los músculos extrínsecos es aquel que se origina en el tronco, es decir, en estructuras como la columna vertebral, las costillas o el esternón, y se inserta en algún hueso del miembro torácico, escápula, húmero, etc. Su función principal es unir y fijar el miembro torácico al tronco, suspender el cuerpo entre los dos miembros torácicos, lo que es crucial para el soporte del peso y la amortiguación durante la locomoción. Mover el miembro torácico en relación con el tronco, permitiendo movimientos amplios como la propulsión hacia adelante, la retracción, la aducción y la aducción. Tipos de músculos extrínsecos. El músculo serrato-ventral es uno de los más importantes. Se origina en las costillas y en las vértebras cervicales y torácicas y se inserta en la superficie medial de la escápula. Músculo trapecio. Se origina en la columna vertebral, cervical y torácica y se inserta en la espina de la escápula. Ayuda a elevar y a retraer la escápula. Músculos romboides. Se localizan ventrales al trapecio, originándose en la columna vertebral, cervical y torácica y el ligamento nucal, para insertarse en la superficie medial de la escápula. Son responsables de aducir la escápula, es decir, acercarla al cuerpo y elevarla. Músculo latísimo del dorso o dorsal ancho. Es un músculo grande que se origina en la fascia taracolumbar y en las últimas costillas, insertándose en el húmero. Es un potente extensor del hombro y es el flexor del brazo, esencial en la propulsión hacia adelante y en la retracción del miembro. Músculo brachiocefálico. Un músculo complejo que en realidad es una fusión de varios músculos. Se extiende desde el húmero o el antebrazo hasta la cabeza y el cuello, participando en la extensión del hombro y en el movimiento de la cabeza y el cuello. Músculo homotransverso. Se extiende desde la espina de la escápula hasta el atlas. Ayuda a adelantar el miembro y a flexionar lateralmente el cuello. Hola, mi nombre es Yareli Gamarra y les estaré hablando sobre la visión ventral del miembro torácico. Se observan principalmente los músculos ubicados en la parte inferior del cuello, el tórax y la región medial del miembro anterior. Estos músculos son cruciales para la aducción del miembro, el soporte del tronco y la estabilización del pecho. La disposición ventral permite una mejor comprensión de cómo estos músculos trabajan en conjunto para facilitar el movimiento y mantener la postura del animal. Otro punto importante a desarrollar son los músculos involucrados. Pectoral superficial y profundo. Función: aducción del miembro torácico, soporte del tronco y en menor medida flexión del hombro. Estos músculos son esenciales para mantener el miembro cerca del cuerpo y para ayudar en la locomoción. Origen e inserción. El pectoral superficial se origina en el esternón y se inserta en la cresta del húmero. Inervación: nervios pectorales, craneales y caudales. Músculo brachiocefálico. Función: avanza el miembro torácico, extiende la articulación del hombro y mueve la cabeza y el cuello lateralmente. Es un músculo largo que conecta la cabeza con el brazo. Origen e inserción. Se origina en la cresta nucal del cráneo y se inserta en el húmero o en la clavícula si está presente. Inervación:
nervio accesorio y ramas ventrales de los nervios cervicales. Músculo cerratoventral. Función: sostiene el tronco entre los miembros torácicos actuando como un cabestrillo que permite la elevación del tórax durante la inspiración y estabiliza la escápula. Origen e inserción: se origina en las costillas y en las vértebras cervicales, insertándose en la superficie medial de la escápula. Inervación: nervio torácico largo. Músculo coracobraquial. Función: aduce y flexiona la articulación del hombro, contribuyendo a la estabilidad de la articulación. Origen e inserción: se origina en la apófisis coracoides de la escápula y se inserta en la parte medial del húmero. Inervación: nervio musculocutáneo. Músculo bíceps braquial. Función: flexiona el codo y extiende el hombro. También supina el antebrazo con especies donde la supinación es posible. Origen e inserción: se origina en la tuberosidad supraglenoidea de la escápula y se inserta en la tuberosidad radial y la ulna. Inervación: nervio musculocutáneo. Músculo tríceps braquial. Cabeza larga, visible ventralmente. Su función es extender el codo, siendo el principal extensor del antebrazo. La cabeza larga también contribuye a la flexión del hombro. Origen e inserción: la cabeza larga se origina en el borde caudal de la escápula y las otras cabezas, lateral y medial, se originan en el húmero. Todas las cabezas se insertan en el olecranón de la ulna. Inervación: nervio radial. Ángela Carta, sección 7. Músculos intrínsecos del miembro torácico. Estos músculos se originan e insertan dentro del mismo miembro torácico. Son responsables de los movimientos más específicos y delicados de las articulaciones del hombro, carpo y dedo. Región del hombro. Supraespinoso. Se origina en la fosa supraespinosa de la escápula y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Su función principal es estabilizar la articulación del hombro y ayudar en la abducción. Infraespinoso. Se origina en la fosa infraespinosa de la escápula y también se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Su función principal es la rotación externa. Redondo menor. Es un músculo pequeño que se origina en la parte caudal de la escápula y se inserta en el tubérculo mayor del húmero, al igual que el infraespinoso. Redondo mayor. Se origina en la parte caudal e inferior de la escápula y se inserta en la cresta o en el tubérculo del húmero. Su función es la abducción. Subescapular. Se localiza en la fosa subescapular de la escápula y se inserta en el tubérculo menor del húmero. Su función es la rotación interna. Deltoides. Es un músculo grande y triangular que cubre la articulación del hombro, tiene dos porciones y se inserta en la tuberosidad deltoidea del húmero. Participa en la abducción y en la flexión y extensión del brazo. Coracobraquial. Se origina en el proceso de coracobracoides de la escápula y se inserta en la parte medial del húmero. Ayuda en la flexión y aducción del brazo. Región del brazo. Bíceps braquial. Se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula y se inserta en la tuberosidad del radio. Su función principal es la flexión del codo y la supinación del antebrazo. Tríceps braquial. Es el principal extensor del codo, tiene varias cabezas que se originan en la escápula y el húmero. Su acción principal es la extensión del codo. Músculo braquial. Se encuentra profundido al bíceps braquial, se origina en el húmero y se inserta en el radio cúbito. Es un flexor potente del codo. Anconeo. Es un músculo pequeño que se origina en el epicóndilo lateral del húmero y la cara posterior del cúbito. Ayuda al tríceps braquial en extensión del codo. Región del antebrazo. Pronador redondo. Se origina en el húmero y el cúbito y se inserta en el radio. Su función es la pronación del antebrazo. Gira la palma hacia abajo o hacia atrás. Supinador. Se origina en el cúbito y se inserta en el radio. Su función es la supinación del antebrazo. Gira la palma hacia arriba o hacia adelante. Músculos flexores y extensores del carpo y los dedos. Este es un grupo grande de músculos que se origina en el húmero y el cúbito. Sus tendones se cruzan en la articulación del carpo para insertarlos en el hueso del carpo y el metacarpo. Son responsables de la flexión y la extensión de la muñeca y los dedos respectivamente. Región de la mano. Músculos interoseos. Se encuentran entre los huesos metacarpianos y metatarsianos. En el miembro torácico serían los interoseos metacarpianos. Son importantes para la flexión de las articulaciones metacarpofalangianas y de abducción y abducción de los dedos. Lumbricales. Son pequeños músculos que se originan en los tendones de los flexores profundos y se insertan en las falanges proximales.
ayudan a la flexión de las articulaciones metacarpofalangianas y la extensión de las articulaciones interfalángicas. El desarrollo adecuado de estos músculos es esencial durante la fase del crecimiento de un animal, ya que contribuyen a un esqueleto y un sistema musculoesquelético saludable. La inervación adecuada de estos músculos permite una respuesta coordinada a estímulos externos, lo que es esencial para la supervivencia y las situaciones críticas. Los movimientos del miembro torácico son también una forma de comunicación no verbal entre los animales, ya que en esto las posturas pueden transmitir diferentes estados emocionales y interacciones sociales. Los músculos intrínsecos ayudan a estabilizar las articulaciones del hombro, codo y la muñeca. Esto es crucial para prevenir lesiones y mantener una integridad estructural durante las actividades físicas. Los músculos intrínsecos del miembro torácico son esenciales no solo para el movimiento físico, sino también para la salud general y el bienestar de los animales. Al entender anatómicamente estas funciones, podemos determinar alguna cura para lesiones o para el bienestar general del animal. Hola, mi nombre es Reina Escalona y hoy les hablaré de la visión dorsal del miembro torácico. Este se refiere a la vista posterior o dorsal de la extremidad superior. La visión dorsal es una de las vistas anatómicas utilizadas para describir la posición y la relación de las estructuras del cuerpo en un plano específico. Igualmente, la visión dorsal del miembro torácico puede variar ligeramente dependiendo de la especie. Sin embargo, en general, se refiere a la vista posterior de la extremidad superior, o sea, el brazo. Esta vista es importante para evaluar la anatomía y la función del miembro torácico y puede ser útil en el diagnóstico de lesiones o enfermedades que afecten esta región. Algunos músculos involucrados son el trapecio, que cubre y eleva la escápula. Es clave en la suspensión del miembro torácico al tronco y se divide en porción cervical y torácica. Romboides. Se encuentra bajo el trapecio. Este fija y eleva la escápula. Su importancia es que contribuye a la estabilidad escapular durante la locomoción. Supraespinoso. Este estabiliza la articulación del hombro y ayuda a extenderlo. Infraespinoso. Lateriza el hombro y también actúa como un estabilizador. Su importancia es que refuerza la articulación del hombro, evitando desplazamientos laterales. Deltoides. Su función es flexionar el hombro y es importante ya que es responsable de parte de la movilidad lateral del brazo. El tríceps braquial tiene como función extender el codo y es importante porque es el principal extensor del codo, esencial en la locomoción. Bíceps braquial. Este, al igual, tiene como función flexionar el codo y facilitar la supinación del antebrazo. Este es importante en la fase de recogida del miembro al caminar. Redondo menor y mayor. En el menor, su función es la rotación lateral y aducción del brazo. En el mayor, es la rotación medial y aducción del brazo. La importancia de estos es que participan en el control de los movimientos rotatorios del brazo. Flexor carpo radial. Función. Flexiona y abduce radialmente la muñeca. Su importancia es que permite movimientos finos y controlados de la mano. Flexor digital superficial. Este tiene como función flexionar los dedos y es esencial para el agarre y la manipulación. Pronador redondo. Pronador redondo. Su función es que prona el antebrazo y contribuye a la flexión del codo. Es importante porque participa en los movimientos de rotación interna del antebrazo. Abductor largo del pulgar. Función. Abduce y extiende el primer dedo. Es importante porque permite la separación y movilidad del pulgar y es útil en la manipulación. Extensor carpo radial largo y extensor carpo radial breve. Ambos músculos trabajan juntos para permitir la extensión y la abducción radial de la muñeca. Es importante para realizar movimientos precisos y coordinados. Los músculos torácicos son fundamentales en los animales por su papel en la respiración, el soporte del tronco y extremidades torácicas, la protección de órganos vitales y la incomoción.
Importancia de los músculos torácicos en la respiración. Los músculos respiratorios principales como el diafragma y los intercostales son cruciales para la expansión y contracción de la cavidad torácica, permitiendo la entrada y salida del aire a los pulmones. Soporte y movimiento de las extremidades torácicas. Los músculos intrínsecos se unen a la caja torácica como el serrano ventral y los músculos pectorales. Forman un aparato sinsarcótico de suspensión que une el tronco con las extremidades torácicas, proporcionando un soporte elástico y flexible, esencial para la incomoción, o sea, caminar, correr, etc., y la postura. Protección de órganos vitales. La caja torácica junto con sus músculos protege órganos vitales como el corazón y los pulmones. Conexión con el cuello. Algunos músculos intrínsecos también contribuyen a la formación del cuello y la pared torácica, permitiendo el movimiento de la cabeza. Los músculos torácicos varían ligeramente en su especificidad entre las especies animales, pero comparten funciones generales relacionadas con la respiración y el movimiento del miembro torácico. En el caso de los animales cuadrúpedos, e incluso en grupos musculares como los pectorales, intercostales, serranos, subclávito y el diafragma. Especificidad por especie. En perros presentan músculos como el pectoral superficial y profundo, serrano ventral, vertical y torácico, e intercostales. En equinos, además de los músculos comunes, el caballo tiene un músculo subclávito específico que recorre el borde craneal de la escápula y el número. En bovinos, los músculos del tórax en bovinos incluyen las intercostales internos e externos, recto del tórax, transverso del tórax y el diafragma.